Mi nombre es Diana Carolina Díaz, soy estudiante de la Universidad Uniminuto. En el día de hoy venimos a explicar pues las tablas de frecuencia y el análisis de gráficos. Este es correspondiente al taller número 2 de, de estadística. Entonces, el primer punto nos decía que en la empresa Nutresa de la sucursal de Bogotá, el área de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se solicita a cada uno que llene un cuestionario y una de las preguntas correspondía a la cantidad de hijos que tiene en este rango de edad. Entonces, pues, ¿cómo se hizo? Entonces, pues se sacó la variable que es xy, que es el número de hijos menores de 10 años, dándonos un rango entre 0, que es el menor número, y 7, pues que es el mayor. Entonces, de 0 hijos menores de 10 años, nos salió que 11 trabajadores, pues que tienen este número de hijos en ese rango de edad. 1, 14 trabajadores, 2, 17 trabajadores, 3, 13 trabajadores, 4, 5 trabajadores, 5, 9 trabajadores, 7, un trabajador. Entonces, esto nos da un total de 70. ¿Esto qué quiere decir? Que ese fue el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es que la encuesta se le hizo a 70 trabajadores. Entonces la muestra son los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Y la población es en la empresa Nutresa de la sucursal de Bogotá. Se realizó la tabla. Entonces, como les explicaba, la variable de rango de edad estuvo entre 0 a 7. La frecuencia absoluta, pues que es el número de trabajadores, y la frecuencia relativa, que pues es HI. Esto ¿cómo se saca? Pues entonces es la frecuencia absoluta. Entonces, ejemplo, el 11 dividido en 70, y el resultado se multiplica en 100. El primer resultado de la frecuencia relativa, entonces sería 11 dividido 70 da un igual de 0.15. Esto se multiplica por 100 para un total de 1. Por dividido 70 igual por 100, nos da un total de 15.7%, y así sucesivamente. Entonces, todos los datos de la frecuencia absoluta se multiplican por n, que es el tamaño de la muestra, y en lo que nos dé esa división, perdón, entonces lo multiplicamos por 100. Como es la frecuencia absoluta acumulada, entonces en la primera columna, para empezar, se coloca el número 11. Este 11 se suma por el siguiente, que es 14, y nos da un total de 25. Y pues así sucesivamente para que el resultado final sea 70. ¿Por qué nos tiene que dar 70? Porque esto quiere decir que es es el tamaño de la muestra. Si nos da menos de 70 o más de 70, pues
Esto quiere decir que algo está mal. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, entonces es lo que se va a hacer la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces, esto es H sub I, H mayúscula sub I. Entonces, se coloca en la primera columna, se coloca 15.7% y esto será sumado por la siguiente, que es 20%, que nos da un total de 35,7%. Y después así sucesivamente hasta llegar también a 100. ¿Sí? Que quiere decir que nos tiene que dar el 100% cerrado, ni más ni menos, porque si pues el resultado es más o es menos, pues quiere decir que algo estuvo mal en el ejercicio. Dice que saque conclusiones interpretando las siguientes frecuencias. Entonces, F2, quiere decir F2 que 14 trabajadores tienen un hijo menor de 10 años. ¿Sí? Dice H3, H minúscula 3, entonces, ¿qué quiere decir? Que el 24,3% de los trabajadores tienen entre 0 a 2 hijos menores de 10 años. La otra era F mayúscula el 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre 0 a 2 hijos de trabajadores hay 42 hijos menores hay 42 hijos menores de 10 años. HI, que es la frecuencia real acumulada, que el 78,6% de 0 a 3 trabajadores tienen entre 0 a 3 hijos y de 1 a 17 hijos. De los 70 trabajadores son menores de 10 años. HI, que es la frecuencia relativa acumulada, y nos está pidiendo que sea la 4, entonces que HI4, que el 78,6% de 0 a 3 trabajadores tienen entre 0 a 3 hijos y de 11 a 17 hijos de los 70 trabajadores son menores de 10 años. El siguiente punto, bueno, entonces dice pues construya un gráfico estadístico, se realizó el cuadro estadístico y con los resultados que nos dieron anteriormente. El siguiente punto es, se quiere analizar en el supermercado Cora Tiendas las utilidades en el último trimestre del año 2017. Para ello seleccionaron las utilidades de 45 días. Los resultados dados en millones de pesos fueron los siguientes. Entonces, pues como tiene una cantidad de resultados, entonces lo que se hace es que se hace una variable cuantitativa continua. Entonces aquí se sacó el rango, que el rango, pues el número mayor del dato de la tabla es 147 y esto se resta con el número menor de la tabla, que en este caso es el 120. Entonces, restamos 147, le restamos 120 y nos da un total de 27. ¿Esto qué quiere decir? Que 27 es el rango. Vamos a sacar el intervalo. Entonces, el intervalo
se saca 1 más 1 más 3,3 por la longitud de 45. ¿Por qué 45? Pues porque es el tamaño de la muestra. Entonces es la longitud de 45. La longitud de 45 nos dio 6,45 y lo aproximamos que está cerca al 7. Entonces el intervalo queda en 7. Entonces la amplitud es el rango sobre sobre el intervalo. ¿Esto cuánto nos da? 7 dividido 27 sobre 7. Esto nos da un total de 3,85 y lo aproximamos, queda en 4. Entonces el nuevo rango queda en 7 por 4 para un total de 28. El excedente, pues el excedente es restar el nuevo rango con el rango anterior, que es 27, entonces 28 menos 27 nos da un total de 1. Este 1 se divide en 2 y que nos da 0,5. Entonces, el excedente se resta el número menor, que en este caso era 120, menos 0,5 y nos da un total de 119,5. Y así, con estos datos, podemos empezar a hacer nuestra tabla de frecuencias. Entonces, el primer cuadro el primer XY lo vamos a empezar con el resultado del excedente. Entonces el resultado es 119,5. Este lo sumamos por 4. Lo sumamos por 4 y nos da un total de 123,5. Entonces ponemos 119,5 más 123. Entonces en la próxima celda ponemos 123,5 más 127,5. Les quiero mostrar cómo es que se hizo. Entonces, pues no sé si se alcance a ver muy bien. Espérate un momento. Entonces aquí, lo que les decía es acá. Entonces, 119,5 más 4, acá no se hace si no se sabe que se saca por el número de la amplitud, se suma por el número de la amplitud, o sea, se suma el número que nos dio en el excedente más la amplitud, que en este caso pues el excedente es 119 y se sumó por 4 que fue la amplitud. Entonces, 119,5 más 4 nos da 123,5. Este 123,5 se suma por 4 y nos da un total de 127,5. Y pues así sucesivamente. Se va sumando hasta donde nos dé. Les recuerdo que acá se colocan 7 casillas, pues porque ese fue el número del intervalo que nos dio. ¿Qué quiere decir el intervalo? Que es el número de casillas que tenemos que llenar
y hasta donde nos